Todo inició hace un par de años, cuando me di cuenta que no era feliz. No me sentía plena en ningún ámbito de mi vida. A nivel amoroso, me sentía una completa perdedora. A nivel laboral, estaba en un trabajo en el que tenía que desconectarme de mis emociones y poner cara de felicidad, aun cuando por dentro yo estuviera triste. Era la que resolvía los problemas del resto, pero jamás me había hecho cargo de los míos y me hizo una experta en serme infiel a mí misma y mentir, ya que todos quienes me conocían creían que mi vida era perfecta. Incluso hasta yo misma me creí esa falsedad. Pero la verdad no se dejó esperar y llegó un día en que mi sistema nervioso no aguantó más y comencé a experimentar crisis de pánico. Así inicia el viaje más importante de mi vida, el viaje de recuperarme a mí, de rescatarme del dolor, de sanar mis heridas. Y lo que escucharás en este podcast son mis aprendizajes, mis vivencias y mi verdad. Espero esto te pueda servir si llega el día en el que tú también te necesites rescatar. Bienvenida a Intégrate Podcast. Hola, amores. Hoy traigo a la mesa un tema personal y sé que a muchas personas también les va a hacer sentido porque estamos justamente a nivel del mundo sanando nuestra herida de merecimiento, de creernos suficientes, de creernos valiosos. Y yo no estoy para nada exenta de esta herida. Al contrario, crecí con, con una voz dentro de mí muy fuerte que me decía que yo no era suficiente, que no era valiosa, que para mí no alcanzaba. Y eso me hizo actuar muchas veces con miedo. Y, y entonces, para yo poder subsanar esa herida que me decía que yo no merecía, que no era suficiente, que no era valiosa, me daba en exceso. Así fue como en las relaciones de pareja yo me entregaba, pero completa, completa, me olvidaba literalmente de mí y me entregaba a otro. Entonces, cuando yo entendí esto, me di cuenta que lo que estaba haciendo era que a través de darme al otro, yo encontraba que era valiosa. Entonces, mi mente me decía, mientras más das, el otro más te va a amar, pero te va a amar por lo que das, no te ama por quién eres. Entonces, si yo no daba, mi mente me decía, no te va a amar, porque si tú no eres valiosa, ¿cómo muestras tu valor? Entonces yo daba. Pero ¿sabes qué? Esto no se quedaba solo en las relaciones de pareja. En el trabajo me pasaba exactamente lo mismo. Entonces yo era la persona que se entregaba por completo al trabajo. Me autoexigía, ponía mis necesidades por debajo de la de mi trabajo. Y en el fondo aquí, para las personas que trabajan mucho, es la misma herida, pero expresada de diferentes maneras, en diferentes ámbitos. Pero es la misma herida de no sentirse suficiente. Entonces la persona, al dar mucho en el trabajo, lo que le dice la mente es, tu valor está en lo que haces. Entonces tienes que hacer, hacer, hacer para poder sentir tu valía. Ahí encuentras tu valor. Tu valor lo encuentras en hacer. Entonces son estas personas que son trabajólicas. ¿Y qué pasa? Que si ellos no hacen en su trabajo, lo que sienten es la herida de no sentirse suficiente, de no sentirse merecedores, que es la misma herida que siente la persona que está en una relación que se da por completo. Si no hago, el otro cómo me va a valorar. Y en el trabajo dicen, si yo no muestro todo esto, mis jefes, ¿cómo van a ver mi trabajo? Y es la misma herida expresada de otra forma que llevan las madres que entregan todo por sus hijos. ¿Han visto a esas mamás que se quitan el pan de la boca por sus hijos? Que yo no digo que no se den. Lo que yo digo es que esas madres encuentran su valor solo en entregarse a sus hijos, pero no encuentran valor en ellas.
ellas no se creen suficientes. Entonces son madres que se entregan tanto, tanto, tanto a sus hijos que se olvidan completamente de ellas, porque llevan la misma herida. Pero al darse a ellos, como que subsanan la herida. Y es la misma herida que llevan las personas que se entregan mucho a otros. Se entregan por no darse cuenta que valen. Y saben, si esto lo viéramos así como a nivel de herida, diríamos que es una herida de no sentirse valioso, suficiente y merecedor de. Pero si nosotros nos vamos un poquito más profundo, lo que diríamos es que todas estas personas, incluida yo por mucho tiempo, viven en el miedo. Viven en el miedo y no en el amor, porque nosotros tenemos solo dos formas de vivir. Una es desde el miedo y la otra es desde el amor. Entonces las personas que viven en el miedo son las personas que dan por miedo a no ser suficientes. No dan de exceso de amor. La persona que da mucho en una relación, la gran mayoría de las veces da por miedo a no ser suficiente y no ser por sí misma una razón única para que te amen. La persona que da en exceso en su trabajo es la persona que no cree que ella con hacer lo que tiene que hacer es suficiente, sino que se sobreexige y da mucho más para poder sentir que merece su valor. Y la madre que da en exceso no lo da porque le sobra amor, lo da de miedo de no ser suficiente. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque las personas que viven desde el miedo es súper evidente, es evidente ver que viven en el miedo. Son estas madres, por ejemplo, que se asustan todo el tiempo, que quieren a sus hijos cerca, que desconfían todo el tiempo de que les pase algo. Son madres más aprensivas que no les dan alas y recursos para, o sea, alas para que ellos se puedan desenvolver y recursos para que ellos puedan solucionar. Son estas madres que están constantemente solucionando, solucionando, solucionándole el problema a los hijos. Ellas se dan, pero se dan desde el miedo y no confían finalmente en sus hijos. Las personas que trabajan mucho son esas personas que como que no pueden delegar, tienen miedo de que el otro pueda hacer algo y que lo haga mal. Entonces, esa persona hace mucho, hace, por miedo a que el otro no lo vaya a hacer bien. Porque si el otro no lo hace bien, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Se fijan? Que está todo como tan triangulado. Y por supuesto, la persona que en el amor se entrega completamente, que ese era donde yo más veía todo esto, yo pensaba que esto era un tremendo valor. Yo pensaba que eso era mi don. Literalmente yo pensaba eso. Mi mente me hizo creer que mi don era entregarme por completo al otro, ser una excelente mujer. Y no digo que las mujeres no tenemos que ser, o las personas no tienen que ser excelentes, por supuesto que sí, pero no desde el miedo, porque yo siempre todo lo que hice lo hice desde el miedo. Lo hice desde el miedo a que me dejaran de amar, a que si yo no, así, no era como perfecta, excelente, o que, ¿sabes lo que hacía yo? Yo llegaba a me comportaba como una mamá, perdía un poquito el rol de mujer y me comportaba como una mamá. Entonces me acuerdo que a un ex fui a hablar con el señor de la universidad para que le diera una nueva fecha para presentar su examen de grado, porque él como que había dejado eso y no se había alcanzado a titular, no se iba a alcanzar a titular. Y yo fui a hablar con el jefe de carrera para que le dieran, o sea, una mamá solucionándole el problema al niño. Lo otro que hacía era yo ocuparme de su mamá. Yo actuaba como hija de su mamá, como hermana al final de mi ex. Entonces lo que terminaba haciendo era como tratando de solucionarle el conflicto que él tenía con su mamá. Yo trataba de solucionarle cualquier problema que mi ex tuviera. Me transformé en su mamá. Y eso
Y eso, una parte de mí realmente lo hacía porque lo aprendí a hacer desde muy niña, pero también lo hacía porque yo ahí encontraba mi valor. Yo creía que él me iba a encontrar valiosa porque yo era súper buena y le ayudaba a solucionar los problemas. Esa era lo que yo creía en mi cabeza. Entonces me trataba de volver un poco indispensable para él. Pero ahí, por supuesto, se fue la chispa. Éramos como hermanos, amigos, no sé, no sé qué, qué rol teníamos cada uno. Pero yo lo veía a él como un niño en algunas cosas. Y entonces yo ahí salía mi parte de salvarlo y ahí yo encontraba todo mi valor en salvarlo, en solucionar los conflictos que él tenía de alguna forma. Yo olvidaba de mí y entonces encontraba que era valioso y que él nunca me iba a dejar. Y en el trabajo funcionaba muy similar. Cuando era azafata, yo me acuerdo que si yo no podía solucionar un problema de un pasajero, yo podía entrar en crisis. Me ponía súper nerviosa, porque eso para mí en mi cabeza era de que esto es una razón para que me puedan echar, porque no fui suficiente para solucionar este conflicto. O si, o si, por ejemplo, llamaban para, para hacer un vuelo, era como que el trabajo yo lo ponía tan por sobre mis necesidades personales que eso, por supuesto, que yo tenía que ir a hacer el vuelo. Por supuesto que sí. Eso estaba, era parte de mi contrato. Yo no podía decir, ah, no, hoy día no quiero. No. Tenía que ir a hacerlo. Pero a lo que voy que yo me olvidaba de mis necesidades emocionales, que a mí no me importaba si yo me ponía triste, si no quería, era como que yo me ponía dura conmigo, no me, no me sentía porque yo tenía que ir a hacer el vuelo, porque eso me hacía ser una buena trabajadora y ser una buena trabajadora para mí era encontrar mi valor. Si yo soy buena en mi trabajo, si yo destaco, si yo soy la mejor, entonces ahí yo encuentro mi valor. Eso me pasaba a mí. Entonces desde ahí era súper desgastante primero tener que encontrar mi valor en otras cosas. Yo lo encontré en el podcast anterior, creo que lo conté, donde yo decía que para mí ponerme el uniforme de mi trabajo me daba valor. A mí me daba valor caminar con mi carterita, mis tacos y mi pelo bien tomado. Pero si yo me sacaba eso, ¿quién era? No había nada importante que yo pudiese dar. Y todo esto, amores, está sostenido por el miedo, porque nosotros solo podemos vivir en el miedo o en el amor. Entonces, si yo estoy viviendo en el miedo, voy a actuar desde el miedo. ¿Saben cómo yo empecé a sanar esta herida? Cada vez la sigo sanando y enseño a los demás a sanarla, que me encanta. A mí me encanta poder aprender algo y enseñarlo, es que me fascina, me gusta mucho. Yo aprendí a sacar miedo de mí, a hacer espacio para entrar amor en mí. Entonces lo que yo empecé a hacer de muy poquito era que cuando yo sentía envidia, yo ocupaba un recurso, una herramienta de liberación emocional para sentir la envidia. Cuando yo tenía angustia, ocupaba una herramienta de liberación emocional para sentir la angustia. Y en realidad dejé de cuestionarme y de preguntarme y de entender por qué siento angustia, por qué siento... Dejé de hacer eso. Y lo que yo empecé a hacer fue a sentir esa sensación sin cuestionármela, sin decir, pero no tendría que tener envidia, porque eso era lo que yo hacía. Es que yo no tendría que tener miedo, es que yo no tendría que tener ansiedad. Yo me olvidé de eso y simplemente le di permiso a esa energía para que salga, a esa emoción para que se exprese. Y lo que fue pasando es que empecé a hacer espacio energético dentro de mí. Y ahí yo empecé a sembrar amor con otras acciones, casi sin darme cuenta. Ahora lo veo muy evidente y lo hago con mucho más conciencia, pero en ese minuto no sabía que estaba haciendo como esta transmutación, porque lo empecé a hacer hace un par de años atrás. Entonces, lo más importante es que tú saques y hagas espacio dentro de ti. Eso es lo más importante. Y para sacar, tengo que darle permiso a la emoción para que se exprese. Tengo que permitirle salir. Y esa emoción va a dejar un vacío. Y en ese vacío se va a poder sembrar una nueva semilla. Y esa semilla va a ser de amor.
¿Tú alguna vez te preguntaste cómo es que Jesús hacía lo que hacía? ¿Por qué él podía caminar sobre las aguas? ¿Sabes por qué? Porque ese hombre estaba tan evolucionado que ese hombre por dentro tenía puro amor. Y el amor te da confianza. El amor te dice que tú todo lo puedes. Entonces el miedo pesa, el miedo te hunde. Entonces lo que él hacía era tener tanta confianza por el amor que él sentía dentro de él. Lo que él sentía dentro de él era amor. Cuando él decía que su padre vivía en él se refería al amor. Dios es amor, es una energía de amor, no es como un papá que nosotros conocemos acá, es una energía de amor. Entonces, como él estaba tan lleno de ese amor, de ese Padre, de ese Dios, él no tenía miedo y él caminaba sobre las aguas. No tenía miedo a hundirse. ¿Por qué cuando él se encontraba con un enfermo lo sanaba? Porque el enfermo estaba lleno de miedo. Y entonces al encontrarse con la energía del amor, el enfermo confiaba en lo que él sentía, porque como Dios, o sea, como Jesús estaba representado en un hombre, pero por dentro era puro amor, lo que él generaba en los demás era ese amor. Entonces tenían confianza al sentir ese amor cerca. Es como que Jesús les decía, levántate y camina, o has sido sanado. Entonces, lo que Jesús hacía era como que decirle a un hijo cuando se cae, un hijo cuando se cae, cuando es chiquitito, tiene mucho miedo, pero si tiene a su papá al lado que le dice, levántate y camina, levántate y vuelve a intentarlo, el niño lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la confianza se la da a su papá. Entonces, eso era lo que hacía Jesús. Tenía tanta confianza y tanto amor que Jesús siempre supo que, que los humanos, los que estábamos acá, sus hermanos, eran también amor, pero no lo sabían, no se daban cuenta que ellos podían. Y él en algún momento dijo, ustedes harán milagros, porque él sabía que era cosa de evolución, era cosa de que en algún minuto nos íbamos a dar cuenta de que tenemos que irnos al amor y que desde ahí no vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo a, a ser insuficiente. Entonces, cuando uno pierde el miedo a ser insuficiente, se empieza a relacionar desde el amor y ya no estoy, no doy, no doy en exceso porque necesito, sino que doy amor porque simplemente tengo tanto para dar que te quiero dar. Eso es lo que a mí me ha estado pasando y para mí eso es una forma de vivir completamente distinta a la que yo conocía. Cuando yo hoy día comparto con alguien, cuando yo hoy día, no sé, estoy con mi mamá, por ejemplo, que para mí mi mamá ha sido un, un escalón de sanación muy importante. Yo la amo porque la quiero amar, la abrazo porque la quiero abrazar. Ya no necesito que me dé, no pido que me dé. Y ella me da a su forma y yo lo puedo recibir y ahí se hace una sinergia hermosa. Ella me da como ella puede darme. Y yo lo puedo recibir y yo le puedo dar, pero le puedo dar porque quiero darle, porque yo siento que dentro de mí se creó una fuente de amor. Entonces hoy día he aprendido a vivir mucho más desde el amor y menos del miedo. Por supuesto que me falta y me falta un montón. Pero todos los días lo sigo haciendo. Sigo más desde alejarme del miedo a través de sentirlo, si es que se expresa en alguna emoción, y continúo. Y me acerco un poquito más al amor. Entonces muchas cosas dejé de tenerles miedo a muchas cosas que yo vivía con miedo y a muchas cosas ya no le tengo miedo. Ya puedo mirar a las personas a los ojos. Antes ni siquiera eso podía hacer. Yo sentía que si me veían, me iban a ver mis inseguridades. Hoy día puedo incluso conversar con alguien de estos temas que a mí antes me daba vergüenza. Hoy día puedo amar con una libertad de no necesito que me des. Yo tengo para dar. Y si me quieres dar, me encanta. Porque yo siempre voy a, voy a querer recibir amor. Me encanta, pero no lo necesito. Pero me encanta recibirlo.
Pero yo siento una fuente de amor tan grande dentro de mí y ¿sabes cómo se siente? Es a nivel sensorial, porque el miedo tú también lo puedes percibir. El amor también se percibe, es algo a nivel sensorial que uno va sintiendo y es hermoso. Entonces esto es lo que yo enseño a las personas que trabajan conmigo, a hacer un camino del miedo al amor a través de sentir esas emociones cuando lleguen, sin juzgarlas, sin juicio, sin preguntarte nada, simplemente las sientes. Y eso es muy lindo. Así es que si tú quieres llevar un proceso individual conmigo, agenda una reunión conmigo en mi calendario para que nos conozcamos, para que me cuentes tu historia, en qué proceso estás, cómo se ve esta herida en ti, para que la empecemos a trabajar. Podemos llevar un proceso individual de 3 meses con sesiones individuales de coaching conmigo, con acompañamiento por WhatsApp. Y también puedes inscribirte a alguno de mis retiros, que las fechas van a salir muy pronto, así que estate muy atenta. Los retiros son solo para mujeres. O también puedes tomar mi curso digital. En todos enseño lo mismo. Yo lo único que hago es enseñar esto, el camino de salir del miedo y dirigirnos más al amor. Eso es lo único que yo hago. Así es que en cualquiera de las versiones lo puedes hacer, o con todo mi contenido gratuito, con este podcast, con mi Instagram, en TikTok, en YouTube. En todos hay contenido para que tú puedas revisar, puedas ver y puedas empezar a hacer tu propio viaje. Te mando un beso y gracias por escuchar mi episodio y compartirlo.